Hola, ¿qué tal, John? Y bueno, a todos, saludos a todos los compañeros. Y nada, rápidamente la idea es compartir un poquito esta experiencia que tenemos nosotros, un poco en el manejo de la patología celar, que es un poco a lo que yo me dedico, eh, a través de la vía transesfenoidal endoscópica, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para que vean pues dónde estamos nosotros. Yo estoy aquí en Chiclayo, trabajo para la Seguridad Social y bueno, tenemos una población referencial más o menos de 2 millones de pacientes, ¿no? Entonces, es una zona, bueno, está en la costa y tal. Bueno, esto vamos a pasarlo bastante rápido. Un poco la idea es entender y compartir un poco la experiencia, nuestra experiencia, ¿no? De manejo de la patología celular por vía endoscópica. Entonces, bueno, una cosa importante a mencionar es, bueno, pues que las hipófisis básicamente tienen un peso de 0,6 gramos, o sea, nada, y tienen una parte, una adenohipófisis y una neurohipófisis. Entonces, bueno, su localización pues anatómica, sabemos que tiene una localización bastante particular, por la cual pues la vía transesfenoidal es una vía que nos ha facilitado últimamente y nos ha ayudado de forma importante a la resección de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues una estructura que está localizada en la silla turca, ¿no? Y donde vemos que está rodeada por pues, muchas estructuras vasculares y estructuras nerviosas, ¿no? Entre ellas pues la más importante, creo yo, la arteria carótida, y los pares craneales, pues tenemos el tercer par, el cuarto par, el sexto par, el quiasma óptico. O sea, vemos que es una estructura bastante, digamos, delicada, ¿no? Entonces, bueno, pues embriológicamente es una estructura que deriva completamente del ectodermo, ¿no? Tiene un origen ectodérmico. La endopófisis se desarrolla a partir de la bolsa de Rathke, ¿no? Y la neurohipófisis a partir del infundíbulo. Entonces sabemos además que la parte de la adenohipófisis pues secreta una serie de hormonas, ¿no? Todas las que podemos ver aquí, la FSH, la LH, la CSTH, es decir, es la glándula madre, ¿no? Se encarga de producir de controlar todas las hormonas del cuerpo. Entonces, cuando tenemos alguna alteración, ¿no? Podemos tener dos tipos de adenomas productores de tumores y adenomas no productores de tumores, ¿no? Perdón, de hormonas. Entonces, los que producen hormonas, pues de acuerdo a la hormona que produzcan, pues nos van a dar un cuadro clínico característico. Si producen, por ejemplo, FSH o LH, pues vamos a tener una patología, ¿no? Si tenemos a CTH, pues vamos a tener pacientes que van a tener la famosa enfermedad de Cushing, ¿no? Con su cuadro característico. Si producen TSH y bueno, así sucesivamente, prolactina, hormona de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, los que producen hormona de crecimiento, pues sabemos que presentan un cuadro clínico de acromegalia, ¿no? Bueno, también tenemos, no hay que dejar de lado la neurohipófisis, donde básicamente vemos que se producen hormonas como la oxitocina y la hormona, la antidiurética, ¿no? Y que es importante saber esto porque veremos luego que durante el tratamiento quirúrgico, pues podemos tener alteraciones a nivel de estas hormonas, ¿no? Sobre todo la hormona antidiurética, que normalmente nos va a dar un cuadro de diabetes insípida. Bueno, con respecto a la epidemiología, pues los tumores hipofisiarios más o menos representan entre el 10 al 15% de todos los tumores primarios, siendo la incidencia más alta entre tercera y sexta década de la vida, es más frecuente en mujeres, y bueno, existen algunas predisposiciones genéticas con algún tipo de síndromes como M1, etcétera. Entonces, además debemos considerar pues algunos diagnósticos diferenciales, o sea, no todas las lesiones celares son adenomas. Podemos tener sobre todo también tumores de la neurohipófisis como tumores de células granulares, podemos tener meningiomas, gliomas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo más frecuente pues son adenomas hipofisiarios. Entonces, de acuerdo, como habíamos mencionado, tenemos tumores productores y tenemos tumores no productores. Dentro de los tumores productores, pues de acuerdo a la hormona que produzcan, por ejemplo, el más frecuente es el prolactinoma, ¿no? Y saber que es el único que responde a un tratamiento
farmacológico, ¿no? Este tratamiento, pues generalmente son agonistas de la dopamina, ¿no? Aunque hay un 80% de estos tumores que no van a responder al tratamiento y que van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Lo más frecuente es que estos tumores pues sean microadenomas. Tenemos tumores secretores de hormona de crecimiento, estos son más frecuentemente, suelen ser macroadenomas y están entre la cuarta y quinta década de la vida y bueno, pues tienen un cuadro clínico característico y normalmente se diagnostican por valores del IGF-1. El tratamiento normalmente es quirúrgico. Tenemos los tumores productores de ACTH, que son los que lo que producen la famosa enfermedad de Cushing, ¿no? Que representan entre el 8 al 10%, y que, bueno, pues también tienen un cuadro clínico, un diagnóstico, y donde también el tratamiento inicial de mayor elección es el tratamiento quirúrgico. Bueno, los productores de hormona TSH suelen ser de menor cantidad, ¿no? Y, bueno, tenemos algunos que son los no funcionantes, ¿no? Entonces, de acuerdo a los síntomas que suelen dar, pues es de acuerdo si tienen una hiperfunción pituitaria o una insuficiencia pituitaria, pueden debutar por un efecto de masa, ¿no? Como cefalea o pérdida de visión, hidrocefalia o algún tipo de normalidad hipotalámica por compresión a nivel del hipotálamo. Esto es la causa más frecuente por la cual producen alteración visual, generalmente por compromiso del quiasma óptico, ¿no? Y bueno, pues el diagnóstico normalmente se hace con una resonancia magnética, ¿no? Con o sin contraste, y los valores hormonales. Entonces, por ejemplo, esa es una campimetría de un paciente normal, con un campo visual normal, y, por ejemplo, esto es un paciente donde podemos observar una alteración de la campimetría, donde podemos ver una hemianopsia bitemporal. Algunos casos, ¿no? Por ejemplo, esa es una resonancia cerebral de un paciente donde podemos observar el crecimiento de un macroadenoma, ¿no? Que ha comprometido las arterias carótidas, ¿no? Ha invadido, ha roto el diafragma celular y, bueno, ha invadido hacia la parte supracelular, ¿no? Entonces, con respecto al tratamiento, pues existen varias opciones de acuerdo a las escuelas, los tamaños, el tamaño, etcétera, etcétera. Normalmente consideramos que pueden haber un abordaje transcraneal y un abordaje transesfenoidal, y el transesfenoidal puede ser endoscópico o puede ser también microscópico, ¿no? Este es un poco un esquema, ¿no? de un poco la evolución de la cirugía, ¿no? Más o menos cuando se hacía el abordaje por Cushing, ¿no? Por vía sublabial, ¿no? Y podemos ver pues aquí un pequeño esquema de cómo se realizaba. Esta es una comparación, ¿no? Al respecto existen muchos artículos, ¿no? Se discute de si es mejor la vía por vía microscópica o por vía endoscópica. La verdad, creo que cada uno tiene sus beneficios y depende mucho de la expertise de cada cirujano, de cada centro, de acuerdo a donde se realiza, ¿no? Igual es si se realiza por una fosa nasal o si se realizan por dos fosas nasales. Eso depende un poco de la experiencia que tenga y del tamaño del tumor. Igual el ángulo, ¿no? Que nos da la visión tanto hacia la parte anterior como la parte posterior, ¿no? Esas son un poco las bueno, esto es un poco más o menos la localización, ¿no? Que tenemos del paciente, un poco para poder ver un poco la disposición que tenemos, ¿no? Y bueno, ver un poco en resumen las complicaciones postquirúrgicas, y fundamentalmente tenemos diabetes insípida, fístula icosofenoraquídeo y algunas hemorragias. Bueno, este es el trabajo que queremos compartir, básicamente. Eso es un trabajo que hicimos en el cual hicimos un trabajo descriptivo, retrospectivo, y donde un poco buscamos todos los pacientes mayores de 18 años intervenidos por vía transesfenoidal endoscópica en el Hospital Almanzora, que es donde trabajo, y el Hospital Regional, que es de Minsa, ¿no? Entre el periodo 2014-2019. Y se seleccionaron todos los pacientes que tuvieron un diagnóstico anatomopatológico de adenoma hipoficiario. Entonces, la técnica quirúrgica que utilizamos, que fue más o menos una técnica estándar, se utilizó una vía transcranial binostral, usamos siempre una vía binostral y con flap pediculado yo creo que en todos los casos, ¿no? Se usó siempre hidrocortisona endovenoso antes de la cirugía, usamos mechas de epinefrina pura en ambas fosas nasales, siempre entramos por la coana derecha, ¿no? Procediendo a infiltrar siempre con silocaína y adrenalina, localizábamos el meato y a partir de ahí, del meato y de la coana, realizábamos un colgajo nasoseptal.
Bueno, luego de haber realizado el colgaje, siempre realizábamos la luxación del tabique, ¿no? Se visualizaba el rostrum, abríamos el rostrum, abríamos el seno esfenoidal, retiramos la mucosa, a partir de ahí abríamos la silla, en los cuales la silla no había sido erosionada, y pues abríamos la dura madre, coagulamos la madre con la bipolar y hacíamos la apertura de la dura en X, ¿no? Y realizamos el curetaje. Bueno, más o menos estos son algunos esquemas, ¿no? De algunas imágenes, ¿no? De algunos procedimientos que hemos realizado. Siempre utilizamos la clasificación de NOS previa a la realización de la cirugía. Bueno, los resultados que tuvimos fueron los siguientes, ¿no? Encontramos 48 casos, de los cuales 26 fueron mujeres y 22 fueron hombres. La edad media de los pacientes fue de 42 años. Respecto a los síntomas principales que tenían, pues la mayoría eran dolor de cabeza, ¿no? Alteraciones visuales, un 40%, y alteraciones hormonales, un 38%, ¿no? De los cuales el 26 eran productores de algún tipo de hormona y 22 no eran productores de hormona, ¿no? El tipo de hormona que producían, pues la mayoría era hormona de crecimiento, en 16 casos, 6 casos prolactina y 4 casos productores de ACTH. Respecto al tamaño del tumor, pues la mayoría de nuestros casos, en este caso, eran microadenomas, ¿no? Perdón, eran macroadenomas, perdón. En el caso de la clasificación de NOS, pues teníamos 20 casos con clasificación de NOS 4, 14 con clasificación de NOS 3, 2 con clasificación de, perdón, 5 con clasificación NOS 2 y 1 con clasificación, 4 con clasificación NOS 1. La mayoría de los pacientes habían sido intervenidos previamente por vía transcranial. Y con respecto al grado de resección, pues se logró una resección total en 10 casos, subtotal en 25 y parcial en 13, ¿no? Las mejorías con respecto a los síntomas la mayoría fueron visuales versus las hormonales, ¿no? Respecto a las complicaciones, pues tuvimos la mayoría de los casos una complicación de fístula equisefalorraquídeo, diabetes insípida y algunos casos fallecidos, uno o dos casos fallecidos. La que hablo anterior en porcentaje. Con respecto a las conclusiones, pues el abordaje transcranial endoscópico para el tratamiento de los adenoma hipoficiarios es una técnica con buenos resultados y con baja tasa de complicaciones. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, algunos casos, ¿no? Aquí podemos ver pues un caso, ¿no? Donde vemos la presencia del adenoma, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esa es otra secuencia, ¿no? Donde vemos pues la resección, ¿no? Vemos que hemos hecho un abordaje bastante amplio, ¿no? Vemos que la ausencia del tabique y tal, y bueno, pues vemos una resección importante, ¿no? Este es el control, este es por ejemplo otro macroadenoma, ¿no? Donde, bueno, realizamos la resección. Esta es la tomografía de control postoperatoria, ¿no? Donde vemos aquí parte de la cápsula, ¿no? Esta es una postoperatoria donde no queríamos descartar sangrado, ¿no? Ese es el control. También teníamos casos como estos, ¿no? Macroadenomas gigantes, ¿no? Donde básicamente aquí, o sea, realizar una resección total porque era imposible, ¿no? Entonces, lo que tratábamos era de quitar un poco volumen, ¿no? Como en este caso, y para proceder a una resección transcranial a posteriori, ¿no? Casos como estos, ¿no? Debutaron con apoplejía hipoficiaria, ¿no? Y donde tenemos la resección de control, ¿no? Por ejemplo, este paciente, en el caso de apoplejía, por ejemplo, debutaban con parálisis del tercero, cuarto y sexto, ¿no? Y esta es la resonancia de control. Bueno, pues nada, es una cosa cortita que queríamos compartir. La verdad era un poco para probar este sistema. John estaba invitándonos anteriormente y no habíamos tenido la oportunidad de participar porque no teníamos un poco la familiarización con este sistema del Zoom. Y me parece muy interesante porque permite compartir experiencias y además enriquecernos de las experiencias de otros colegas. Bueno, pues nada, John, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos. Excelente. Sí, es un chance para usar en estos tiempos que no tenemos mucho a hacer. Si no trabaja, está en la casa mucho. Entonces, es una buena oportunidad para educación. Desafortunadamente, es así.
Sí, 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 así es. pero Así esta es. plataforma podemos usar. Ok, algunas preguntas o comentarios para Carlos de los panelistas. Sí, muchas felicidades, Carlos. Excelente charla. Me da mucho gusto que, bueno, este tipo de técnicas ya sean una realidad y se realicen de manera común, ¿no? En tu centro hospitalario. Y la pregunta que yo te tengo es, ¿qué experiencia has tenido tú en casos de acromegalia? ¿En pacientes Mm. con acromegalia has tenido mayor dificultad o mayor facilidad para hacer el abordaje endoscópico transnasal? Correcto. Bueno, pues nada, gracias por las felicidades. Bueno, en el caso de los adenomas productores de hormona de crecimiento, bueno, la anatomía lógicamente favorece más. Sucede que esta técnica un poco la hemos empezado desde que yo llegué aquí pues costó un poco implementarla, como entenderás, pues siempre empezamos esto a hacerlo en España, nosotros yo estuve, o sea, después de acabar la residencia, estuve un año por ahí y me interesó mucho el tema este también. Y bueno, lo trajimos aquí, costó mucho empezarlo porque no había mucha la costumbre, un poco la escuela no lo permitía, pero empezamos y sobre todo empezamos con casos de pacientes que habían sido ya intervenidos. Entonces, como sabes, pues muchos de estos pacientes, tanto los pacientes con acromegalia como los pacientes con enfermedad de Cushing, pues recurren con frecuencia, ¿no? Entonces, entramos justamente a estos pacientes que habían sido operados por vía transcraneal y eran recurrencia la mayoría. Entonces, que encontrábamos, pues muchas veces habían recibido además como tratamiento análogos de somatostatina, y que a mi criterio, pues tanto como la cabergolina endurecen el tumor, o sea, se encontraba un poco más duro, más fibrótico y nos dificultaba un poco la resección. Entonces, sin embargo, a pesar de ello, hemos ido nosotros mismos desarrollando algún tipo de curetas también, que no es fácil conseguirlas. Y con todo eso, pues hemos seguido avanzando. Al principio, como ves ahí, teníamos nuestros resultados, tampoco tenemos resecciones subtotales mayormente, que luego las complementamos con radioterapia, en algunos casos radiocirugía. Tenemos la suerte de que ya hace algunos 2, 3 años ya contamos con radiocirugía aquí en la zona norte. Y bueno, básicamente es eso, o sea, la idea aquí, como yo le digo siempre a nuestros residentes, es mantener un equilibrio, ¿no? O sea, tampoco ser muy agresivos, dejar al paciente con un panhipopituitarismo y tal, y luego estar pues con constantes alteraciones hormonales. Entonces, si hay que reintervenirlo, pues lo reintervenimos. Entonces, en el caso de los macroadenomas, pues suelen ser un poco más duros, en mi experiencia, un poco por el tratamiento previo que suelen haber tenido. La anatomía suele ser más favorable, pero muchas veces recurren. Entonces, ahí estamos siempre de la mano con la radioterapia. Perfecto, muy bien. Ok, Oye, ¿y entras junto con un otorrino o tú haces todo el abordaje? Sí, empezamos nosotros solos también, porque cuando llegamos propusimos igual hacer un equipo, como todo, ¿no? Multidisciplinario, y tampoco llegamos a un acuerdo con los otorrinos y empezamos nosotros. Y ahora lo hacemos nosotros, ya llevamos, pues, ahora debemos llevar un aproximado de 70 casos por ahí. Y bueno, pues un poco nuestra experiencia. Manejamos tanto seguridad social como ministerio, entonces eso nos permite un poco ampliar nuestra cartera de pacientes, ¿no? Perfecto, enhorabuena, felicidades. Igualmente. ok, gracias. Muchas gracias, Carlos. Nosotros vamos a editar después de grabar y vamos Carlitos, a mandar aquí. ahí está Carlos Yomiguano, saludos. Sí, yo ¿Dónde conozco, andas? sí, ¿Dónde no, andas? no sé, Hungría, España o Ecuador, no conoce. Bueno, buenas noches, Bienvenidos, buenas noches. bienvenidos, Carlos. Excelente exposición de Carlos. A Carlos lo conozco cuando era todavía residente en España. Y bueno, la parte de lo que es el manejo de los tumores hipofisarios fue uno de mis fuertes también aquí en España. Luego, en mi época, en mi muy corta época en Ecuador, también nos dedicamos a continuar con la parte del manejo del tumor hipofisario, ¿no? O sea, lo más importante en este tipo de manejos, o sea, independientemente de la técnica que se utiliza, es la capacidad de formar un equipo multidisciplinario y
y la verdad que va muy bien. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte, creo, por ejemplo, desde el inicio, en mi época de residente en Hungría, posteriormente como adjunto en Hungría, también trabajábamos con otorrino, teníamos un equipo completo. En España igualmente trabajamos con otorrinos. El único sitio donde tuve igual cierto tipo de inconveniente u obstáculos para formar un equipo multidisciplinario fue Ecuador, porque invitaba a los otorrinos y o no venían, si venía el otorrino quería operar él. Entonces, no había un entendimiento, creo yo, adecuado, pero yo creo que, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios van súper bien. Ahora nuevamente, en España estamos trabajando nuevamente en equipo y con el mismo otorrino de tiempos atrás. Y la verdad que yo, por ejemplo, me he dado una convergencia total. Yo era antes un neurocirujano que hacía hipófisis, pero me encantaba, por ejemplo, la técnica con el microscopio, porque tenía dos manos libres, manejaba, pero en cuanto a las visiones laterales del hecho quirúrgico era un poco dificultoso. Ahora al pasarme al endoscopio y veo la gran ventaja que tiene el endoscopio, pudiendo utilizar endoscopios de 0 grados, de 30 grados, que nos permiten mejorar la visualización de los lechos quirúrgicos y las direcciones donde están y eso nos permite, en cambio, incrementar incluso en el grado de resección tumoral. Entonces, yo, por ejemplo, estoy encantado luego de haberme ya transferido completamente a la parte del endoscopio. Lastimosamente, seguro que en algún momento utilizaremos el microscopio, pero yo creo que de momento vamos dejando para el pasado. Una pregunta que me quedaba en esto era, por ejemplo, cuando utilizáis en los macroadenomas productores de hormona de crecimiento, en muchas ocasiones hay la factibilidad o la posibilidad de utilizar un análogo antes de la cirugía o después de la cirugía. ¿Cuál era la diferencia? He escuchado algo que dices que, por ejemplo, tal vez dando los análogos de somatostatina, el tejido tumoral es un poco mucho más fibrótico, un poco más difícil de resecar. Yo creo que estoy de acuerdo en esa visión, porque nosotros, por ejemplo, en mi época que estaba en Ecuador, utilizábamos mucho estos análogos. Yo la verdad es que recordando los casos que tuvimos en Ecuador, fueron muchos y la mayor parte macroadenomas. Y la verdad es que macroadenomas, pero gigantomas llamaría yo. Y no sé qué es lo que me decía un colega, mi colega otorrino me decía, pero ¿qué le dais de comer a estos adenomas? Porque en realidad los macroadenomas en Latinoamérica, tú ves macroadenomas superiores a 4, 5, 6 centímetros de diámetro. O sea, tú en Europa, para ver un macroadenoma de esas características, no son tan frecuentes. Por ejemplo, el otro día ponía un caso en la website del Neurosurgical Group. Era el último caso que operé aquí en España, era totalmente endoscópica y tenía casi 4 centímetros de diámetro, pero es muy raro encontrar. O sea, tú en Europa encuentras macroadenomas de 2.5 como máximo 3 centímetros. Y las dimensiones las dimensiones de un tejido tumoral van a determinar efectivamente el grado de resección que puedes alcanzar. Y como tú decías, o sea, siempre hay que tratar de buscar mantener o preservar el estado neurológico de un paciente, que es la parte más principal. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta mientras dejemos un resto tumoral. Efectivamente, por ejemplo, en los productores de hormona de crecimiento, mientras existan restos tumorales, seguirá produciéndose hormona de crecimiento. Y en muchas ocasiones se pueden operar 2, 3 veces, pero a la final, cuando esas lesiones tumorales se vuelven mucho más resistentes, entonces habrá que pensar en la radioterapia, que también es otro buen punto. Yo lo que en realidad, además de ver, esa diferencia en la consistencia del tejido tumoral, en los macroadenomas específicamente, es, por ejemplo, que en la mayor parte de casos que se operó previo a administración de hormona del análogo de somatostatina,
lo que veía era que era la aracnoidea era mucho más frágil, mucho más fácil de que se rompa, se abra y por ende haya una especie que taponar adecuadamente y evitar la fuga de líquido cefalorraquídeo. Son los casos que he visto. Por ejemplo, he visto que ponías unos cuantos casos de macroadenomas productores de prolactina. ¿Cuál fue la indicación para operar los prolactinomas? Porque en la actualidad los prolactinomas muy raro o casi nunca operamos porque la mayor parte de ellos reaccionan ante el tratamiento farmacológico. Yo creo que Carlos está en mute. Ahora sí. Ya, ahora sí. Te decía que básicamente nosotros, el equipo que hemos formado, lo tenemos más con endocrinología que con otorrino. Los endocrinólogos nos controlan bastante bien a los pacientes y nos refieren bien, o con pacientes bien seleccionados. Entonces, por ejemplo, hay algunos casos, como hemos mencionado, un 20% de pacientes que no han respondido al tratamiento con bromocriptina o con cabergolina y nos lo envían. O sea, por valores de prolactina que de repente bajaron inicialmente y luego se mantienen elevados, a pesar de que el tamaño puedes mantener, puede mantener tamaño, qué sé yo, 1,5 centímetros, centímetro, ¿no? 14 milímetros, tal, pero los valores han vuelto a ser elevados, esos pacientes nos los refieren. Ya, efectivamente. O sea, sí, bueno, en ciertos casos habría que pensarse, porque naturalmente, por ejemplo, los prolactinomas ya casi, no Sí, no pero se operan. tenemos un porcentaje, más o menos un 20%, ya te diré. Tampoco son muchos, pero sí tenemos ya. ¿Correcto? Excelente trabajo. Yo creo que algún rato estaremos por Perú. Muy A bien, mí, ya te a mí, invitaremos, Carlos. a mí que me No, encanta viajar. muy bien, y estamos, John, abiertos a cualquier invitación, ¿correcto? Sí, yo conozco a Carlos hace mucho tiempo, cuando él está joven, yo conozco a él. Cuando era joven, sí. No, hacemos Hangouts, hacemos una plataforma que se llama Hangouts. ¿Recuerdas, Okay. Carlos? En principio, Sí. pero cambiamos a Zoom. Zoom es más efectivo. Correcto. Después de estar confortable, es un buen herramienta. Tú vas a ver.